Leer no es solamente seguir líneas de texto, es encender la mente para descubrir lo que el autor dice y también lo que intenta ocultar. La lectura crítica no solo interpreta la realidad, la transforma. Y cuando un estudiante aprende a leer críticamente, deja de repetir ideas y empieza a construir las suyas. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla y es la siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado al estudiante decir, profe, no entendí el texto? Y aún después de haberla leído una, dos y hasta tres veces. En la mayoría de los casos el problema no es leer, sino cómo se lee. Y justamente ahí nace el corazón de este proyecto. Comprender cómo el análisis crítico puede convertirse en una herramienta para abrir la mente del estudiante y permitirles interpretar un texto más allá de lo evidente. Muy buenos días, mi nombre es Luis David Bernaza Delgado y hoy presento mi trabajo de integración curricular previo a la obtención del título de licenciado en la Pedagogía de la Lengua y la Literatura, titulado Análisis crítico en la comprensión literaria como estrategia para potenciar la interpretación profunda y reflexiva de textos. Cabe recalcar que este fue desarrollado con estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Fiscal Fausto Molina. Este estudio nace de la necesidad de comprender cómo leen los estudiantes, qué dificultades enfrentan y de qué manera el análisis crítico puede fortalecer su capacidad para interpretar la literatura desde una mirada más reflexiva. En el apartado de la introducción, nosotros establecimos que la lectura ha sido históricamente una herramienta fundamental para la construcción del pensamiento humano. Sin embargo, el simple acto de decodificar palabras no garantiza la comprensión real de un texto, tal como lo afirma Casani 2006. Leer no es simplemente descifrar letras, sino construir significados desde el pensamiento. En el nivel de octavo año los estudiantes se encuentran en una etapa crucial donde ya deben comprender lo que leen, inferir significados ocultos, reflexionar sobre ideas, formular interpretaciones propias y relacionar la lectura con la vida y su entorno. La lectura desde tiempos antiguos ha sido considerada una de las prácticas culturales más significativas de la humanidad. No se trata únicamente de un ejercicio escolar, sino de una experiencia que conecta al ser humano con la historia, la filosofía, las ciencias, el arte. En esta converge la imaginación, la sensibilidad y el pensamiento crítico, configurando así la identidad personal y colectiva. Sin embargo, en la realidad de las aulas contemporáneas, este proceso se ve constantemente reducido a un acto mecánico. ¿De qué? De decodificación, donde los estudiantes simplemente repiten lo que leen sin lograr establecer vínculos más profundos con los textos. Paulo Freire en 1970 añade que leer la palabra implica leer el mundo. Una idea clave para comprender que el análisis crítico es vital en la formación de estudiantes reflexivos. Freire no se refería únicamente a habilidades académicas, sino a la lectura como un acto humano de conciencia. Esto indica conectar directamente con la finalidad de mi proyecto. A escala mundial, diversas organizaciones han venido señalando que la comprensión lectora continúa siendo una habilidad con grandes desafíos en los sistemas educativos actuales. Por su parte, la UNESCO advierte que muchos estudiantes tienen dificultades para profundizar en textos, sobre todo cuando se trata de interpretar significados implícitos o analizar lo que no está dicho de forma directa. UNESCO 2023. El propio Ministerio de Educación reconoce que es necesario fortalecer la lectura crítica en el aula y promover estrategias que ayuden a los estudiantes a interpretar de manera más profunda lo que leen. Ministerio de Educación 2020. En Ecuador esta situación se replica. Estudios recientes revelan que muchos estudiantes de educación general básica aún no alcanzan un dominio sólido de la comprensión lectora. Según los resultados del ERCE, gran parte del alumnado enfrenta dificultades para analizar textos, hacer inferencias o identificar contenidos implícitos más allá de la información literal. UNESCO Oreal 2021. Los niveles inferencial y crítico suelen ser los más débiles, lo que refleja en el rendimiento académico y en su poca motivación hacia la lectura. En el caso de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa General Básica Fausto Molina, esta situación se hace evidente. Si bien pueden reconocer datos explícitos de su narración o mostrar dominio de ciertos personajes o ubicaciones temporales en los hechos,
muchas veces carecen de las herramientas necesarias para interpretar símbolos, comprender el trasfondo de una obra o relacionarla con su contenido o con la problemática actual, vincularla con su contexto. La lectura, en lugar de convertirse en un espacio de reflexión, terminó siendo percibida como una obligación académica carente de sentido. Frente a esta realidad resulta indispensable repensar las estrategias pedagógicas empleadas en el área de lengua y literatura. El análisis crítico se plantea como un recurso didáctico que permita superar la pasividad lectora y transformar la experiencia de los estudiantes en un proceso dinámico, reflexivo y colectivo. Esta estrategia no limita a diseccionar textos, sino que impulsa al lector a dialogar con ellos, a preguntarse por lo que está escrito y también por lo que se omite, a cuestionar los mensajes explícitos y descubrir los implícitos. Así el análisis crítico se convierte en un puente que conecta la obra literaria con la vida del estudiante, otorgándole una relevancia y sentido. Ahora bien, para comprender la necesidad de este estudio, a partir de lo mencionado, al trabajar con estudiantes de octavo año se observa un patrón recurrente. Pueden localizar información literal, pero tienen dificultades para realizar inferencias, deducir significados y aún más dificultades para interpretar, opinar, analizar críticamente un texto. Incluso para emitir juicios críticos e identificar símbolos o comprender metáforas o relacionar el texto con realidades actuales. Esto confirma lo que señala Isabel Sol, 1992. La comprensión no es una habilidad automática, requiere proceso cognitivo de alto nivel como inferir, evaluar y argumentar. El problema no es únicamente académico. Cuando un estudiante no logra expresar e interpretar profundamente, también limita su pensamiento, su voz, su capacidad de participar en la sociedad que exige reflexión. En este sentido surge una pregunta central que agrupa esta problemática, que sería: ¿cómo influye la aplicación del análisis crítico en el fortalecimiento de la comprensión literaria, promoviendo interpretaciones más profundas y reflexivas en las instituciones educativas? Por ello, mi investigación responde a una necesidad urgente: fortalecer la comprensión literaria a través del análisis crítico. El objetivo de este estudio se centra en los estudiantes de octavo año. El objeto, de este estudio se centra en los estudiantes del octavo año de la educativa fiscomisional Fausto Molina, quienes se encuentran en un momento donde, según Piaget, 1975, comienzan a consolidar el pensamiento formal y la capacidad de razonamiento abstracto, es decir, la capacidad de pensar más allá de lo concreto. Piaget explica que los adolescentes comienzan a manejar abstracciones, hipótesis, interpretaciones, símbolos. Precisamente estas habilidades son las que demandan la lectura crítica. Objetivos del proyecto. En correspondencia con esta situación y con el fin de describir esta realidad, se plantearon los siguientes objetivos como brújula del proyecto para determinar el qué, delimitar el alcance y orientar también la metodología para obtener resultados más coherentes. Como objetivo general tenemos describir la influencia del análisis crítico en el desarrollo de la comprensión literaria en los estudiantes de octavo año de educación general básica superior, Fausto Molina, mediante la observación y análisis de las estrategias pedagógicas aplicadas en el aula, con el propósito de identificar cómo estas prácticas contribuyen al fortalecimiento de una interpretación más profunda, reflexiva y significativa de los textos literarios. Entre nuestros objetivos específicos nosotros planteamos identificar las principales dificultades que presentan los estudiantes en la interpretación de los textos literarios, reconociendo los factores que limitan su comprensión profunda y reflexiva. También como segundo objetivo específico planteamos describir las estrategias de análisis crítico utilizadas por los docentes en el área de lengua y literatura, valorando su impacto en el proceso lector de los estudiantes. Y como último, pero no menos importante, tenemos que analizar la práctica pedagógica que fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la interpretación significativa de los textos literarios dentro del aula. El marco teórico es la columna vertebral del estudio. Define cómo se entiende el fenómeno y desde qué referencias se interpretan los resultados. Para comprender conceptualmente este fenómeno, el estudio se sustenta en
las bases filosóficas, las bases epistemológicas, las bases psicológicas, bases pedagógicas, bases legales y conceptos claves que hemos trabajado. Iniciamos con las bases de los antecedentes de investigación. Para fomentar este estudio fue necesario revisar aportes teóricos en coherencia con los objetivos. Según Cantos Pacheco y Chacha-Chiriap 2023, realizaron un estudio con estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa San Francisco en la ciudad de Cuenca, empleando la prueba estandarizada EVALEC 8. Para medir los niveles de comprensión lectora, los hallazgos revelaron que la mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel básico al analizar e interpretar los textos, mostrando dificultades tanto en la identificación literal como en la comprensión global de los textos. Los autores concluyeron que aunque los estudiantes lograban reconocer información explícita, es decir, información directa y sin ambigüedad, tenían limitaciones serias para construir interpretaciones más complejas cuando les presentaban textos que requerían una interpretación más profunda por su alto sentido de ambigüedad. De manera complementaria, Jaco Ceballos 2023 exploró la influencia de la literatura de ciencia ficción incluida en los textos oficiales del Ministerio de Educación sobre la comprensión lectora de los alumnos de octavo año a partir de un diseño cuasi experimental. Encontró que este género narrativo despertaba mayor interés en los estudiantes, facilitando así la identificación de tramas personajes. No obstante, al momento de interpretar metáforas o de comprender valores implícitos en la narración, las respuestas resultaron débiles. Quiere decir que nuestro problema persistía, lo que evidencia que la motivación inicial no siempre se traduce en un desarrollo pleno de comprensión crítica. De la misma manera, Criollo Quispe 2023 analizó el rol de la lectura crítica en el rendimiento académico de estudiantes de octavo año de educación general básica mediante un estudio cualitativo descriptivo, y los resultados indicaron que los jóvenes alcanzaban relativa facilidad de niveles literales e interferencias, pero no lograban interpretaciones sólidas. Ahora bien, el marco teórico se estructuró en varios enfoques o dimensiones. Tenemos el enfoque epistemológico de referencia. Aquí el estudio se fundamentó en dos perspectivas epistemológicas que han marcado la teoría y la práctica educativa, como es el constructivismo y la pedagogía crítica. Por su parte, el constructivismo, según Ausubel 1983, sostiene que el aprendizaje significativo ocurre cuando lo nuevo se conecta con los conocimientos previos del estudiante, fundamento clave para la interpretación literaria. Esto quiere decir que se relaciona con la interpretación literal porque el estudiante puede comprender un texto solo si es capaz de activar su pensamiento previo, su contexto y su experiencia. Sostiene el aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información, sino una construcción activa en la que el estudiante relaciona nuevos contenidos con sus saberes previos. Ausubel 2019. En caso de los alumnos de octavo año de educación general básica, esta premisa resulta esencial. Se encuentran en una etapa de transición entre el pensamiento, lo concreto y lo abstracto. Cedeño y Rivas 2022. Tenemos socioconstructivismo, según Vygotsky 1978, explica que el aprendizaje se construye socialmente mediante la interacción, lo que respalda el uso de estrategias críticas dialogadas. En lectura crítica, esto es vital: debatir, argumentar y dialogar con otros activa procesos de análisis que no aparecen en una lectura sencilla o aislada. Entre nuestras bases pedagógicas, la pedagogía crítica, por otra parte, plantea que la educación debe formar sujetos capaces de leer el mundo y transformar. Freire 2018. En este sentido, la lectura crítica de textos literarios no solo es un ejercicio intelectual, sino un acto político y cultural que permite al estudiante cuestionar la realidad, identificar desigualdades y proponer alternativas de cambio. Freire propone que la lectura es un acto de conciencia y libertad. Entre las bases psicológicas, cognitivas,
Piaget, 1975, afirma que los estudiantes comienzan a formar hipótesis y análisis significativos de significados profundos, lo que se vincula directamente con la lectura crítica. Brunner, por su parte, introduce el concepto de andamiaje, un apoyo temporal que permite al estudiante desarrollar habilidades más complejas. Brunner, 1990, plantea la idea de andamiaje, es decir, el apoyo temporal del docente para que el estudiante logre interpretaciones más complejas. El análisis escrito actúa como andamiaje porque guía al estudio a observar detalles que antes no veía y a construir interpretaciones más profundas. Entre los fundamentos conceptuales tenemos lo que es la lectura, que nos expresa que no es simplemente decodificar palabras, es un acto de interpretación que implica la interacción entre el texto, el lector y el contexto, según Casani 2020. Tenemos también la comprensión lectora, es definida como la capacidad de captar, organizar, interpretar y reflexionar sobre la información de un texto, según Pérez y García 2022. La comprensión lectora la podemos dividir o se divide en comprensión lectora de manera literal, de inferencial o crítica. La comprensión literaria representa un nivel particular de la comprensión lectora, ya que incorpora el análisis de recursos estilísticos, la interpretación de metáforas, símbolos y la valoración estética de la obra para estudiantes de octavo año. Entre los fundamentos legales con los cuales se apoya nuestro proyecto, nosotros encontramos que el sistema educativo ecuatoriano establece lineamientos claros sobre la importancia de la lectura crítica. El currículo de lengua y literatura 2024-2025 señala que la enseñanza debe formar lectores capaces de analizar e interpretar textos diversos, reflexionar sobre sus significados y valorar la literatura como expresión cultural. Esto implica que la comprensión literaria no puede limitarse a ejercicios de repetición o memorización, sino que debe promover la reflexión y el juicio personal. Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 2021, en su artículo 3, establece que el sistema educativo debe garantizar la formación integral de los estudiantes promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad y el respeto a la diversidad cultural. En este contexto, el marco teórico constituye la columna vertebral de la investigación, porque define qué se estudia, cómo se entenderán los conceptos y bajo qué principios pedagógicos se interpretan los resultados. En contexto, con estas bases conceptuales definidas fue necesario precisar cómo estudiar este fenómeno. Es donde entra la metodología. El proyecto emplea un enfoque mixto, integrando datos cuantitativos y cualitativos. Además posee un diseño descriptivo porque no manipula variables, solo describe la realidad tal cual como se presenta. Y su propósito no es intervenir, sino observar, describir y analizar la realidad tal como ocurre, permitiendo caracterizar fenómenos para entender sus rasgos esenciales, siendo esto exactamente lo que requerimos en nuestro estudio. La población con la que trabajamos en nuestro estudio fue una población de 35 estudiantes de octavo año de educación general básica en total. La técnica que aplicamos fue una encuesta estructurada y pues también hubo la observación directa, pero nuestra técnica específica fue la encuesta estructurada. El proceso metodológico inició con la planificación, luego con la aplicación del instrumento, las categorías de análisis y la interpretación descriptiva. La metodología es el corazón del estudio porque garantiza que los datos obtenidos sean válidos, confiables y coherentes entre los objetivos, el problema y los resultados con el propósito descriptivo de nuestro proyecto.